Muy buenos días. Qué privilegio poder participar en esta conferencia y qué honor poder servirles a todos de alguna manera. Infinitas gracias al pastor Jorge por esta tremenda oportunidad y por la bendición de que nuestras iglesias puedan colaborar de una forma para la gloria de Cristo. El tema que se me ha asignado en esta mañana y para esta conferencia es la doctrina bíblica de la adopción, una verdad gloriosa que nos muestra el privilegio que tenemos en Cristo de ser hechos hijos de Dios. Por lo que el título de mi sermón es Adoptado en la familia de Dios. Y para eso vamos a ir a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer juntos los versículos del 14 al 17. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor de los cielos y de la tierra, Creador de nuestras almas, por favor ve la necesidad en este lugar. Por lo que te pedimos que por favor bendigas tu santa palabra, edifica a los santos y salva al pecador no arrepentido. Lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro bendito hermano Salvador Jesucristo. Amén. En ocasiones la duda de alguna forma u otra invade al creyente, no necesariamente porque su fe en ese momento se encuentre débil, sino por las constantes luchas en su vida y especialmente aquellas que tienen que ver con el pecado. Cuando el creyente reconoce su debilidad, cuando el creyente ve su lucha, cuando ve su pecado, entonces surge una pregunta muy importante: ¿realmente soy hijo de Dios? Y esta no es una pregunta ligera. De hecho, es una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. Porque muchos afirman ser hijos de Dios, pero la realidad, la cruda realidad es que no todos lo son. Hoy en día es muy común escuchar que todos son hijos de Dios, ¿cierto? Pero la Escritura nos enseña eso. De hecho, la Biblia enseña que hay una diferencia muy clara entre aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que aún se encuentran lejos de Él. Y es precisamente aquí donde nuestro pasaje nos ayuda. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17, nos mostrará con claridad que Dios en su amor y en su gracia adopta a los que son suyos, haciéndolos verdaderamente sus hijos. Para entender mejor esto, pensemos por un momento en la adopción en términos humanos. Imaginemos a un niño pequeño que ha crecido sin familia. Este niño ha crecido sin identidad, ha crecido sin un lugar al cual pertenecer. Este es un niño que en realidad no tiene nombre ni apellido, que no tiene a quien llamar padre y madre. Este niño se encuentra solo, sin nadie. Pero un día y un de repente una familia amorosa y generosa decide adoptarlo, y en ese momento todo cambia. Ese niño, como resultado de esa adopción, recibe un nuevo nombre, recibe un nuevo hogar,
recibe una nueva identidad, y por si no fuera poco, ese niño recibe todos los derechos de un hijo legítimo. Ese niño, a partir de esa adopción, ya no es más un extraño, ahora pertenece legítimamente a una familia. Qué bello es esto, ¿cierto? Y aunque esa es una bella realidad, y que de hecho sucede muy a menudo en nuestra cultura, muchas familias adoptan a niños huérfanos, la adopción que la Escritura presenta es todavía más hermosa y todavía más gloriosa. Consideremos la historia de adopción de Mefiboset en 2 de Samuel, y si gusta acompañarme en esa porción de la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer juntos los versículos del 1 al 11. Y sé que es un pasaje bastante largo, pero solamente para que veamos la belleza de lo que es la adopción bíblica. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Noten lo que dice aquí el versículo 7: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Note lo que el rey David le dice a este hombre, o a este joven, que en realidad era un enemigo del rey David. Noten la respuesta de Mefiboset, versículo 8: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En aquellos tiempos los perros eran animales inmundos, y noten cómo aquí este varón se identifica en ese momento como alguien insignificante. Versículo 9: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues te labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, noten lo que dice aquí: comerá siempre a mi mesa. Versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset era básicamente un descendiente de Saúl, quien a su vez, como conocemos, era un enemigo de David. Mefiboset se encontraba solo, no tenía a nada ni a nadie, estaba lisiado, estaba paralítico, no tenía esperanza, no tenía ninguna posición. Pero vemos aquí en este pasaje de la Escritura que el rey David decide mostrarle misericordia, decide mostrarle gracia. Y noten que no solamente perdona a Mefiboset, sino que lo recibe en su casa. Y la Escritura dice que comía a la mesa del rey exactamente como uno de los hijos del rey. Esto sucedió no por obras o por mérito,
sucedió por pura gracia. Y eso nos da una perfecta imagen de lo que Dios ha hecho también con nosotros. Pero saben, mis amados, lo que Dios hace es todavía mayor. Es mayor porque Dios no solamente recibe a los pecadores, Dios los adopta como sus propios hijos. Y eso es exactamente lo que Pablo nos enseña en nuestro texto. Y a la luz de todo esto hay una realidad que simplemente no podemos ignorar. No importa, escucha, no importa de qué iglesia seas miembro, si primeramente no eres parte de la familia de Dios. Antes de llegar a ser miembros de una iglesia local, escuchen, es necesario primeramente ser hechos miembros de la familia de Dios. Pero esta membresía no sigue el mismo proceso que la de la iglesia local. Para poder llegar a ser miembro de la familia de Dios, Dios mismo tiene que hacerlo. Lo que significa que no se necesitan clases, no se necesitan aplicaciones, no se tiene que llenar algún formulario o documento. Dios mismo necesita hacernos miembros. Y para entender cómo Dios hace esto, es necesario considerar brevemente el orden en que Dios obra en la salvación. Todo comienza con la regeneración. En la regeneración es donde Dios nos da vida espiritual. Pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida eterna. Después somos justificados y en la justificación somos colocados en la posición legal correcta delante de Dios. Y en ese mismo acto de salvación es que somos adoptados como miembros de la familia de Dios. Ahora, a la luz de lo que acabo de mencionar, me gustaría que hoy te examinaras. ¿Has sido regenerado? ¿Dios te ha dado aliento de vida? ¿Ya no continúas muerto en tus delitos y pecados? ¿Has sido justificado? ¿Ya no eres culpable delante de Dios? ¿Por la fe has sido declarado justo? Si tus respuestas son afirmativas, entonces, sin lugar a duda, has sido adoptado en la familia de Dios. Pero entendamos bien lo que esto significa, el ser adoptado. La teología sistemática de Wayne Grudem define la adopción de la siguiente manera: la adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. Eso básicamente significa que no fue tu decisión, fue la iniciativa de Dios. Él fue quien te buscó, Él fue quien te recibió y Él fue quien te hizo parte de su familia. Esto que acabamos de decir se entendía perfectamente bien en ese contexto en el tiempo del apóstol Pablo. La adopción, tenemos que entenderlo, no es un concepto único del cristianismo, de hecho es un concepto que tiene raíces en la historia de la humanidad. En el contexto del mundo romano al cual Pablo escribe, la adopción era algo bastante conocido. No se trataba simplemente de recibir a un niño en la familia, sino de otorgarle un nuevo estatus legal completo. O sea que el adoptado dejaba su vida antigua detrás y recibía un nuevo nombre, recibía una nueva identidad y todos los derechos de un hijo legítimo lo recibía, incluyendo la herencia. Y es precisamente esa imagen la que Pablo utiliza en nuestro pasaje en Romanos capítulo 8. Pero lo que él presenta es mucho más glorioso, porque esta no es una adopción humana, sino que es una adopción divina, porque Dios en su gracia toma a pecadores que no le pertenecían y los recibe como sus propios hijos con todos los privilegios que eso conlleva. Ahora, teniendo todo esto en mente, ahora podemos ver lo que este pasaje nos enseña. Este pasaje nos enseña que Dios en su gracia adopta como hijos a todos aquellos que son guiados por su espíritu, y como resultado de esa adopción, la relación entre el Padre y sus hijos se manifiesta de una manera clara, pero también íntima, y trae como resultado final una herencia compartida con Cristo. Y lo primero que el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje es esto: ¿quiénes son realmente los hijos de Dios? Este es nuestro primer punto.
quién es un hijo de Dios. Versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo comienza respondiendo una de las preguntas más importantes: ¿quién es realmente un hijo de Dios? Y la respuesta es clara: los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que han sido regenerados por el poder del Espíritu, los que han sido justificados mediante el Espíritu, pero ante todo los que son guiados por el Espíritu, estos son miembros de la familia de Dios. Ahora, es importante entender bien esta expresión. Por guiados por el Espíritu Santo, aquí Pablo se refiere a aquellos que son controlados por el Espíritu Santo. Y esto es importante porque en muchas ocasiones solemos escuchar a personas decir: el Espíritu Santo me guió a hacer tal cosa, fui guiado por el Espíritu para ir a tal lugar. Pero la pregunta es: ¿qué significa realmente esa expresión? Ser guiado por el Espíritu Santo básicamente significa rendir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad al control total del Espíritu de Dios, de manera que nuestras decisiones y nuestras acciones estén completamente alineadas con la perfecta voluntad de Dios que se encuentran reveladas en las Escrituras. Pero es importante entender cómo ocurre esta guía en la vida del creyente. Mayormente y principalmente el Espíritu Santo nos guía mediante las Escrituras. Lo repito, el Espíritu Santo nos guía principalmente y primordialmente mediante las Escrituras, no a través de sueños, no a través de revelaciones, sino por las santas Escrituras. En la práctica, cuando los creyentes leemos las Escrituras de una manera habitual, entonces el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y aplica la verdad a nuestros corazones. Nos recuerda las enseñanzas de Cristo, nos recuerda la doctrina de los apóstoles, y entonces ahí es donde nos guía a toda la verdad bíblica. Y si buscamos alguna dirección en alguna decisión, debemos de preguntarnos primero: ¿qué principios bíblicos se aplican? El Espíritu Santo nunca nos va a guiar en contra de la palabra que Él mismo inspiró. Más bien, el Espíritu Santo renueva nuestra mente por medio de ella para que podamos discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que el apóstol está desarrollando en este pasaje. El apóstol escribe esto dentro del contexto de la vida nueva en Cristo, donde contrasta el vivir conforme a la carne con vivir conforme al Espíritu. De hecho, un versículo antes, allí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras pecaminosas, entonces viviremos. Versículo 13. En otras palabras, los creyentes pueden ver la guía del Espíritu Santo en su vida cuando Él los lleva primeramente a rechazar el pecado para luego vivir una vida de santidad y obediencia a la palabra para la gloria de Dios. El ser guiado por el Espíritu de Dios, escuchen esto, es una clara evidencia de que realmente somos hijos de Dios y de que estamos andando en una vida nueva en Cristo Jesús. Significa que al ser guiados por el Espíritu, ya no más vivimos bajo la antigua esclavitud de la ley, tratando de agradar posiblemente a Dios según nuestras propias fuerzas. Más bien vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado a través de la cruz, donde el Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios de una manera genuina, en lugar de estar satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál es la implicación aquí? La implicación es esta: si tú vives en santidad, si tú estás siendo guiado por el Espíritu, entonces eres hijo de Dios. Pero de la misma manera, si no es así, si tú no estás siendo guiado por el Espíritu y no vives en santidad, entonces, por obvias razones, no eres hijo de Dios.
Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces, por consiguiente, no perteneces a la familia de Dios. No eres de Él, no eres de su posesión. Si tu vida no es controlada por el Espíritu Santo, no perteneces a la iglesia. Pero note que Pablo no solamente nos muestra la evidencia de la adopción, también nos muestra la naturaleza de esta nueva relación, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, recibiendo el espíritu de adopción. Versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El apóstol Pablo ahora pasa de mostrarnos la evidencia de la adopción a mostrarnos la naturaleza de esta nueva relación. Y lo hace por medio de un contraste muy claro: la esclavitud en contraste con la adopción. La esclavitud en contraste con la adopción. El texto claramente dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En otras palabras, el creyente ya no vive bajo un espíritu de esclavitud. El creyente ya no está bajo el temor constante del juicio, ni bajo la carga de tratar de agradar a Dios por sus propias fuerzas, ni tampoco con un temor que lo mantiene separado de Dios. Ya no vive intentando ganarse el favor de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo, como hemos visto en la primera sesión, en Cristo ya hemos sido aceptados. Hemos sido aceptados en el amado. Pero noten que Pablo no se queda ahí. No solamente nos dice no solamente nos dice lo que ya no somos, sino que también nos dice lo que ahora somos. Versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí vemos claramente el contraste. Aquí es donde cambia completamente todo. No solamente fuimos liberados de algo, o sea, del pecado, sino que ahora hemos sido introducidos en algo completamente nuevo, por lo que la adopción libra al creyente de la esclavitud. La adopción libra al creyente de la esclavitud. Esto significa que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos completamente separados de Dios, pero ahora tenemos acceso directo a Él. Antes había mucho temor, pero ahora nos gozamos en la paz de Cristo. Y esto conduce a algo verdaderamente glorioso. Noten el texto, versículo 15, parte final. Podemos decir con toda seguridad, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Esta, mis amados, es una expresión profundamente rica. Profundamente, pero es importante y muy importante entenderla bien. ¿Por qué? Porque hay algunos que han entendido mal esta frase, como si Dios fuera alguien bastante común. ¿Han escuchado que algunos dicen papito o en inglés daddy? Bueno, si haces eso, no necesariamente está mal. Pero el punto de lo que Pablo está diciendo aquí es que esta es una expresión de una relación genuina con el Padre. Abba es una expresión de completa confianza hacia Dios. Es una expresión de intimidad con Dios, de una relación genuina. Es un lenguaje de un hijo verdadero que sabe que le pertenece a su Padre. Al mismo tiempo, esa cercanía no hace a un lado la reverencia. No nos acercamos a Dios como si fuera alguien común. Nos acercamos como hijos a un Padre 3 veces santo. 3 veces santo. Este es un lenguaje de un hijo que sabe que le pertenece a Dios. Posiblemente esta pequeña frase mejor se entendería con una pequeña ilustración. Para entender mejor esta diferencia, pensemos en esto. Pensemos en la diferencia entre un esclavo y un hijo dentro de una familia. El esclavo simplemente recibe órdenes y se acata a ellas, las obedece.
pero lo hace por obligación. El esclavo cumple sus obligaciones, pero lo hace con mucho temor. El esclavo simplemente no tiene acceso al padre de la casa. Pero el hijo entra a la casa con toda su humildad, entra con toda confianza, el hijo habla con toda libertad, el hijo siempre se acerca sin miedo. Y esa es la diferencia que el apóstol Pablo está mostrando acá. Y esto mismo Pablo lo confirma en otra parte de la Escritura, por ejemplo en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que básicamente dice lo mismo, que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es exactamente el mismo lenguaje y es exactamente la misma realidad. El creyente no se acerca a Dios como esclavo, sino como un hijo. ¿Recuerdan esa historia en el Evangelio de Juan del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15? ¿Recuerdan esa historia? Este hombre, cuando regresa después de haber desperdiciado todos sus bienes, al no saber realmente lo que le espera, de hecho él espera ser tratado como un simple siervo, pero ¿qué es lo que sucede cuando el padre lo mira? El padre, al verlo, inmediatamente levanta sus faldas, corre hacia su hijo, se trepa de su cuello, le besa y lo recibe como hijo. Y esa es básicamente la diferencia entre esclavitud y adopción. Pero ¿cómo esto se mira en la vida del creyente? Bueno, tristemente muchos creyentes viven todavía como esclavos, aunque ya son hijos, aunque ya le pertenecen a Dios, aunque ya son parte de su familia. Oran con temor, se acercan al Padre con inseguridad, a veces piensan que Dios está en contra de ellos, pero la Escritura claramente dice que ha recibido el espíritu de adopción, ha sido adoptado, ha sido introducido en su familia. Así que la pregunta que surge para nosotros como forma de aplicación, ¿cómo es que nos estamos relacionando con Dios? ¿Como esclavo o como hijo? Cuando alguien es adoptado, una nueva relación íntima ha comenzado entre el padre y entre sus hijos, y esa relación se expresa en confianza, en intimidad y en completa dependencia real de Dios. En otras palabras, el creyente no solamente ha sido liberado del temor, sino que ha sido recibido en los brazos de su Padre. Y no solo eso, esta relación que tenemos con Dios como Padre no queda en algo meramente superficial o tal vez emocional, no, sino que Dios mismo lo confirma en lo más profundo del corazón del creyente. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos muestra en el siguiente punto. Punto número 3, un testimonio poderoso. Versículo 16, Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo, después de haber dicho lo que dijo, da un paso más. No solamente nos ha mostrado la evidencia de la adopción en el versículo 14, y tampoco nos ha demostrado esa relación íntima con Dios, versículo 15, sino que ahora nos muestra la confirmación de esa realidad. Dice, el Espíritu mismo. Observemos cómo Pablo hace énfasis. No es cualquier testimonio, no es una opinión humana. Esto no venía del corazón de Pablo. No es algo tampoco que nosotros producimos. Es, dice el texto, versículo 16, el Espíritu Santo mismo. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Dar testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué vemos aquí? Vemos una obra interna en la vida del creyente. El Espíritu de Dios testifica en lo más profundo de nuestro ser. Esto no es para nada externo. No es algo
superficial, es algo que Dios mismo confirma en el corazón del creyente. Es una obra completamente divina. Tiene origen divino. Pero ¿de qué exactamente es esto? Bueno, dice el texto, ¿de qué testifica el Espíritu? Nota en el final, de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no solamente nos asegura que hemos sido perdonados, no solamente confirma nuestra salvación, sino que nos asegura todavía algo más, pero más profundo, que ahora pertenecemos a la familia de Dios, de que somos hijos de Dios. Este es el testimonio verdadero, el del Espíritu Santo. Nuestro testimonio. Si quieres contar tu testimonio, perfecto, pero realmente, si quieres decir que eres hijo de Dios, el Espíritu mismo testifica. Eres hijo de Dios. Y creo yo que esta es la evidencia más clara de nuestra nueva relación con Dios. Esta es una confirmación clara y contundente de nuestra salvación. Y esto brinda seguridad al creyente. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Mis amados, esa es nuestra verdadera identidad. Somos hijos de Dios. No es lo que el mundo dice de ti. De hecho, no es ni lo que tú mismo pienses, sino lo que Dios ya ha declarado acerca de ti. Entiende que este testimonio no es algo pasajero o emocional. Es una obra real. Es una obra genuina del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. ¿Cómo es que esto se manifiesta? Bueno, el Espíritu confirma primeramente nuestra identidad por medio de convicción del pecado. Aborrecemos el pecado. Lo que antes amábamos, ahora lo detestamos. Y por consiguiente, ahora tenemos un profundo amor y deseo por Dios. Buscamos a Dios y todo lo que tenga que ver con Él. Antes desobedecíamos, pero ahora tenemos un profundo deseo de obedecer su palabra. En la práctica, vamos a la Escritura porque tenemos hambre de ella. O sea que esto no es algo que se oye, es realmente en nuestra vida una vida transformada. Para entenderlo mejor, imaginemos esto. Imaginemos a un hijo que duda si realmente pertenece a su familia. Constantemente dice, no sé si pertenezco aquí. Pero su padre verdadero, constantemente le afirma y le dice, tú eres mi hijo. No solamente se lo dice con palabras, sino que lo trata como hijo, lo cuida como hijo y sí, lo disciplina también como hijo. Mis amados, así es como obra Dios. El Espíritu no solo nos dice que somos hijos de Dios, nos confirma que realmente lo somos. Y esta confirmación no es algo incierto, es una confirmación segura porque viene directamente de parte de Dios. La Escritura lo afirma claramente, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, se nos dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Y también, como vimos en Efesios capítulo 1, hace unos minutos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra redención. Es decir, el Espíritu mismo que confirma que somos hijos, Él es el que nos asegura que le pertenecemos a Dios. Ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. Su sistema ha quedado atrás. Ahora estamos en la familia de Dios. Todo esto tiene implicaciones muy importantes para nosotros.
Muchos creyentes viven en duda constante y se preguntan, ¿seré salvo? ¿Seré realmente hijo de Dios? Pero una vez más la Escritura es clara. Dios no deja nunca a sus hijos en la duda ni en incertidumbre. De hecho, Él mismo confirma su obra en ellos. Entonces, mi amado hermano, si estás batallando con tu identidad en esta mañana, te quiero decir algo: confía en Dios, confía en su santa palabra. No bases tu seguridad en momentos pasajeros. Mira la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero este mismo pasaje también de alguna forma u otra nos confronta, por lo que si no hay evidencia del Espíritu, entonces como hijos no podemos tener una seguridad. Porque el creyente no solamente afirma que es hijo de Dios, el Espíritu de Dios lo confirma en lo más profundo de su ser. Y si esto es verdad, si realmente somos hijos de Dios, entonces esto trae consigo implicaciones realmente gloriosas. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos muestra ahora en el siguiente punto. Punto número 4, beneficios de la adopción. Versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo ahora llega a una conclusión bastante clara. Si somos hijos, entonces también somos herederos. ¿Qué significa esto? Bueno, la adopción no solamente cambia nuestra identidad, de hecho, nos asegura nuestro futuro. Como hijos legítimos de Dios, todos tenemos una herencia futura. Y escuchen, no es una herencia terrenal, no se trata de posesiones o propiedades o de dinero. Es todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Y ya lo vimos aquí en el capítulo 1 de Efesios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos vida eterna, hay una gloria venidera, hay un reino eterno. Pero escuchen esto es aún más impresionante. Pablo dice que somos herederos de Dios. Ya mencionamos lo que dice Efesios capítulo 1 y podríamos mencionar muchas otras cosas más. Pero no solamente heredamos lo que Dios nos da o lo que nos ha dado ya en el pasado. La mayor herencia, noten el texto, la mayor herencia es Dios mismo. Dios mismo. Versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios. De Dios. Tenemos a Dios en nuestras vidas. Antes estábamos alejados de Él, pero ahora lo tenemos cerca de nosotros. Es nuestro. Somos de Él y Él es nuestro también. Pero ahí no termina todo. Tenemos a Dios, somos herederos de Dios, pero también somos coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa ser coherederos? Bueno, básicamente significa todo lo que es de Cristo y lo que Él recibe, nosotros lo compartimos con Él. Recibimos todo. Y no lo recibimos porque lo merezcamos, no, sino porque simplemente estamos unidos con Él. Porque la Escritura enseña que estamos en Cristo y todo lo que es de Cristo en Él es también nuestro. Él venció a la muerte, Él venció el pecado, su victoria entonces es nuestra también. Él venció y nosotros vencemos junto con Él. Su herencia es nuestra y en Él hemos obtenido herencia. Su gloria también será nuestra, porque dice la Escritura, de hecho, noten ahí mismo el versículo 17, seremos glorificados
junto con Él. Y aún más, la Escritura dice que seremos, algún día no muy lejano, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Y eso, mis amados, es básicamente lo que significa ser coherederos con Cristo. ¡Qué gran bendición! Somos adoptados por el Espíritu Santo para todos aquellos que hemos sido guiados por Él, pero también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un hijo adoptado que ha recibido en una familia rica no solamente recibe el apellido, recibe acceso a todo lo que le pertenece a la familia. Bueno, así de la misma forma, así es en Cristo. No solamente somos llamados hijos, participamos de todo lo que le pertenece al Hijo. Sin embargo, esta verdad también tiene un lado bastante serio, por lo que el apóstol Pablo añade algo que simplemente no podemos ignorar. Y el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Analicemos esta última parte del versículo 17. Si es que padecemos juntamente con Él. Aquí vemos en realidad una condición, pero no es una condición para llegar a ser hijos, ya lo somos. Pablo no está poniendo un requisito para ser miembro de la familia de Dios. Él simplemente está describiendo la realidad de los que ya forman parte de ella. En otras palabras, ser hijo de Dios también implica un costo. Padecemos juntamente con Cristo. Padecemos juntamente con Él. Pero ¿de qué maneras cómo sufrimos? ¿Qué tipo de sufrimiento está hablando aquí? Bueno, podríamos hacer toda una lista de sufrimientos. Posiblemente usted me podría dar una lista bastante larga y extensa. Pero sufriremos rechazo, sufriremos oposición, estaremos en una lucha constante contra el pecado y estaremos constantemente perseverando en medio de un mundo caído. El sufrimiento, mis amados, no debe de sorprendernos ni tomarnos por sorpresa. Más bien debemos esperarlo. Debemos esperar el sufrimiento. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente, entonces padecerán persecución. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los apóstoles son un ejemplo de sufrimiento. Ellos fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron rechazados, estuvieron gozosos de padecer juntamente con Cristo. Pero noten que aquí en nuestro versículo final, el versículo no termina el sufrimiento. El sufrimiento no es el final de la historia. De hecho, hay un propósito: la gloria. Noten una vez más el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seremos junto con Él glorificados. O sea que el mismo Cristo que sufrió es el mismo Cristo que ahora está glorificado, y nosotros, unidos a Él, participaremos de esa misma gloria, porque la Escritura dice que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Esto significa que todo sufrimiento tiene un propósito. Esto significa que toda lucha tiene un fin. Esto significa que todo dolor siempre apunta a algo mejor y mayor. O sea que el camino del creyente es como el de Cristo. Primero viene la cruz y luego viene la gloria. Cristo fue rechazado, sufrió, fue humillado, pero después fue exaltado.
glorificado y ahora mismo reina por toda la eternidad. Y ese mismo patrón es el que nosotros seguimos también. Y como dijo un predicador, no hay corona sin una cruz. El sufrimiento tiene un propósito, y si eres hijo legítimo de Dios, espera el sufrimiento. Espera. No te sorprendas cuando sufras. No pienses por un momento que tal vez algo anda mal, o peor aún, que Dios se ha equivocado. De ninguna manera. Si tú eres hijo de Dios, este es el camino. Este es el camino que a Dios le plació trazar para ti. Tienes que entender que nada está mal. Tómalo de parte de Dios y simplemente camina así. No pierdas la perspectiva, porque lo que viene en un futuro no lejano del todo es, escucha, infinitamente mayor que lo que ahora estás sufriendo. Un hijo de Dios no solamente hereda la gloria de Cristo, también comparte primeramente en sus padecimientos. Bueno, a la luz de todas estas verdades, este pasaje, como cualquier otro pasaje de la Escritura, demanda respuestas de nuestra parte. Permítanme brevemente mencionar 4 de ellas. La primera es un llamado a la autoexaminación. Este pasaje nos llama a autoexaminarnos. ¿Existe evidencia de la guía del Espíritu en nuestra vida? Porque el pasaje es claro, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Y como vimos, esa guía no es algo superficial, esta es una vida que está siendo dirigida por el Espíritu a través de la Santa Palabra. Si somos hijos de Dios, entonces vamos a la evidencia. Así que preguntémonos, ¿estamos luchando contra el pecado? ¿Existe un deseo real de obedecer a Dios y sus mandamientos? ¿En mi vida se refleja la piedad y la santidad? Porque si no hay evidencia del Espíritu, entonces no existe ninguna base o fundamento para afirmar que somos hijos de Dios. Segundo, debemos de vivir sin temor, confiando siempre en el Padre. Este pasaje nos llama a básicamente vivir sin temor. Este pasaje nos decía que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Esto significa que como hijos de Dios podemos acercarnos a Él con confianza. O sea que Dios, así en tu condición actual, no te mira como culpable. De hecho, te recibe como hijo. Dios no está en tu contra, Él es tu Padre, y como Padre cuida de ti y te da sus bendiciones. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, mi amado hermano, no vivas con miedo constante, no vivas pensando que Dios está en tu contra. Vive confiando en tu Padre que te ama profundamente. En tercer lugar, debemos de vivir a la luz de la herencia que nos espera. Tenemos que entender que nosotros, ante los ojos de Dios, no somos cualquier cosa. Somos, como vimos, herederos de Dios, y eso cambia completamente la forma en cómo vivimos. Y es por eso, como vimos en Colosenses capítulo 1, miramos las cosas de arriba, o capítulo 3, perdón. No pongas tu esperanza en lo temporal, no vivas aferrado a este mundo. Tienes que entender que tu futuro está asegurado en Cristo Jesús. Y finalmente, y creo sinceramente que esta es la más difícil de todas, pero no imposible de abrazar, debemos estar preparados para sufrir. Debemos estar preparados para sufrir. El sufrimiento no es opcional para la vida del cristiano, ni tampoco es accidental. Si somos hijos, nuestro pasaje claramente nos enseñó que padeceremos juntamente con Él. Así como Cristo sufrió en este mundo malvado y perverso, nosotros también tendremos que luchar contra ese mundo y contra el pecado y perseverar en medio de las tinieblas. Pero saben, esto no debe desanimarnos ni tampoco
debe de sorprendernos, en todo caso debe más bien confirmarnos que realmente estamos unidos con Cristo. Hemos sido unidos a Él en su muerte y también en su vida. Ya no vivimos para nosotros mismos, porque Cristo vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y aún en el sufrimiento participamos de todos sus padecimientos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Así que cuando sufrimos por causa de Cristo, no debe de extrañarnos. Más bien es una evidencia de que realmente estamos unidos a Él, y todo esto nos lleva a una verdad. La adopción y la regeneración, como vimos, no se pueden separar. Si eres hijo de Dios, la evidencia se va a ver en tu vida. Si dices que has nacido de nuevo, si dices que eres una nueva criatura, entonces vas a vivir como tal. No vas a vivir perfectamente, pero verdaderamente amarás a Dios y tratarás de obedecerle. A veces caerás, sí, pero simplemente no te vas a quedar ahí, te vas a levantar, te vas a arrepentir y vas a seguir viviendo como un hijo de Dios, porque los hijos se deben de parecer a sus padres. Y si Dios es santo, entonces sus hijos buscan la santidad. Si Dios es un Dios de amor, entonces sus hijos deben de reflejar ese mismo amor. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo se refleja nuestra vida hablando del carácter de nuestro Padre Celestial? Para concluir, consideremos nuevamente la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Habiendo sido una vez enemigos de Dios por el pecado, ahora en Cristo Jesús somos hechos sus hijos. Habiendo estado lejos de las promesas y de la salvación, ahora guiados por el Espíritu tenemos el privilegio de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Estamos seguros en sus manos. Y no solamente eso, una herencia eterna nos espera. Y aunque ciertamente sufriremos, porque es parte de este llamamiento, tenemos la certeza de que estamos unidos en Cristo. Y si vamos a padecer como Él padeció, entonces que sea una evidencia clara de nuestra unión con Él, porque esa es nuestra verdadera identidad. Que la gracia de Dios todos podamos vivir ya no como esclavos, estando sujetos al pecado, sino como hijos adoptados que gozan de los beneficios de Abba Padre. Amén. Señor, gracias por tu bendita palabra y por recordarnos, Señor, quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos confronte y que nos dé la convicción, Señor, de vivir a la luz de estas verdades. Ayuda, por favor, a tu iglesia y santifícala. Que lo pongamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.